Revista literaria El Candelabro Iluminando Mentes. Encuéntranos en nuestro sitio web WordPress, en Facebook, Instagram y nuestro canal en YouTube. Transformando el dolor en poder, sanación personal y reconstrucción de vínculos. Sumérgete en un vasto océano de interacciones humanas, un entramado complejo y fascinante creado por los hilos invisibles de nuestras vidas entrelazadas. En este vasto y enigmático escenario, surge una pregunta profunda: ¿somos acaso los espejos reflejados unos de otros? Una teoría popular sostiene que nuestras experiencias y acciones son meros reflejos de los demás. Sin embargo, en este viaje de descubrimiento, nos atrevemos a cuestionar y explorar más allá de esta premisa. Prepárate para adentrarte en las misteriosas profundidades de nuestras relaciones, donde el poder de la responsabilidad personal, el establecimiento de límites y el cultivo de la empatía se revelan como faros de luz en el camino hacia la sanación y el crecimiento. Más allá del reflejo, comprender las interacciones humanas desde una perspectiva más amplia. Explorando la complejidad de las acciones humanas. Es importante reconocer que las personas actúan y se comportan en función de una multitud de factores y circunstancias internas y externas, experiencias pasadas, traumas, educación, valores, creencias, entre otros. Atribuir exclusivamente nuestras propias acciones como causantes de las acciones de los demás, despoja a las personas de su propia agencia y libertad. Cada individuo es responsable de sus propias elecciones y decisiones, y estas no deben ser atribuidas únicamente a las interacciones con los demás. La responsabilidad compartida. Si bien es cierto que nuestras acciones pueden influir en la forma en que los demás nos tratan, no podemos cargar con toda la responsabilidad por la violencia o el maltrato que recibimos. Es importante reconocer que los agresores también tienen su propia responsabilidad en sus acciones. No somos responsables de sus decisiones, de sus emociones o de su forma de ser. Cada individuo debe asumir su propia responsabilidad y ser consciente de las consecuencias de sus acciones. El poder de establecer límites. Si bien no podemos controlar cómo los demás nos tratan, sí tenemos el poder de establecer límites saludables en nuestras relaciones. Reconocer que no somos responsables de las acciones de los demás nos permite establecer límites y protegernos frente a situaciones de abuso o maltrato. Aprender a decir no y establecer límites claros puede ser fundamental en el proceso de sanación personal. Cultivar la empatía y el respeto mutuo. En lugar de centrarnos en la idea de que los demás son nuestro espejo, podemos adoptar una perspectiva más empática y respetuosa. En lugar de juzgar a los demás o atribuirles toda la responsabilidad, podemos tratar de entender sus motivaciones y experiencias. El cultivo de la empatía y el respeto mutuo nos permite desarrollar relaciones más saludables y constructivas. Conclusión. En conclusión, si bien es valioso reflexionar sobre nuestras propias acciones y cómo éstas pueden afectar nuestras interacciones con los demás, no debemos caer en la trampa de creer que somos los únicos responsables de la forma en que los demás nos tratan. Cada individuo tiene su propia autonomía y libre albedrío para tomar decisiones, y atribuirles la responsabilidad exclusiva de sus acciones nos quita su agencia y perpetúa una dinámica de victimización. Es importante reconocer que tanto las personas amorosas como las personas violentas toman sus propias decisiones y cultivan sus propias cualidades, independientemente de nuestra influencia. No debemos asumir la carga de culpa por sus acciones negativas hacia nosotros, sino que debemos enfocarnos en establecer límites saludables y promover el respeto mutuo en nuestras relaciones. En este proceso, cultivar la empatía y comprender las circunstancias y experiencias individuales de los demás puede ayudarnos a construir vínculos más sanos y significativos. En última instancia, la responsabilidad personal y la sanación individual son importantes, pero no debemos dejar que esa responsabilidad nos lleve a culparnos injustamente por las acciones de los demás. Cada individuo tiene su propia responsabilidad y debe enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Al adoptar una perspectiva equilibrada y compasiva sobre las interacciones humanas, podemos aprender a establecer límites, cuidarnos a nosotros mismos y fomentar relaciones más saludables basadas en el respeto y la empatía. El candelabro, iluminando mentes.